1912 fue un año decisivo para la historia argentina porque se sancionó una ley que se conoció como Ley Sáenz Peña, que transformó el sistema político de nuestro país. ¿Por qué hubo una nueva ley? A principios del siglo XX fue muy claro que el régimen conservador y oligárquico que dominaba en Argentina desde 1880 estaba en crisis. Llegaban millones de inmigrantes a vivir al país. Argentina crecía, se modernizaba y surgían nuevos conflictos sociales que requerían nuevas respuestas. Había gente que no tenía representación política y sus acciones, sus reclamos, sus organizaciones eran combatidas por el Estado conservador, que en general reaccionaba con represión porque los consideraba una amenaza, en particular a los trabajadores. Sin embargo, había grupos en los sectores gobernantes que creían que había que hacer una reforma, un cambio que implicara dar algunas concesiones para mantener sus privilegios, para conservar el poder. Uno de esos reformistas era Roque Sáenz Peña, que llegó al poder en 1910 y propuso esta ley electoral con la cual quería incluir a las masas en la política, pero de una manera controlada, tutelada, por las élites que gobernaban. Y así, en febrero de 1912 se sancionó la ley, que lleva su nombre, por medio de la cual el voto se convertía en obligatorio y secreto para los hombres argentinos mayores de 18 años, aunque no para todos. Quienes vivían en los llamados territorios nacionales, Misiones, Chaco, Formosa, La Pampa y toda la Patagonia, no podían votar. Tampoco las mujeres en ningún lugar del país. Ese mismo 1912 se hicieron las primeras elecciones legislativas donde se aplicó la nueva reglamentación y participó por primera vez la Unión Cívica Radical, que antes no estaba en las elecciones para denunciar el fraude, y ganó en varios distritos. Así, el régimen conservador empezó a tambalearse y se acercaba en Argentina la época de la democracia de masas. Con la frase "quiere el pueblo votar", el presidente Roque Sáenz Peña impulsó el proyecto electoral que establecía sufragio universal, obligatorio y secreto. En la Argentina nunca hubo voto restringido, pero al no ser obligatorio, muy pocos votaban. A esta situación se le sumaba que las elecciones se llevaban a cabo en condiciones de corrupción y violencia que no estimulaban la participación. Ahora, con el voto secreto, el mismo era individual y se llevaba a cabo en un cuarto oscuro que garantizaba la libertad del sufragio al evitar los problemas que el antiguo voto cantado y en grupos siempre generaba. Entre ellos que los votantes, a punta de pistola, eran obligados a votar por los candidatos de turno. Colaboró una mayor transparencia la utilización de las listas de enrolamiento militar, que lo que evitaban era que se falsificaran los padrones y que pudieran votar, como antes sucedía, muertos o ausentes. La lista incompleta terminó de completar este proceso de democratización política. Ahora los votantes podían elegir los candidatos para 2/3 partes de los cargos o de los puestos ejecutivos. La oposición obtenía la representación, la primer minoría y 1/3 de los cargos. En 1912 se hundió el Titanic. El Titanic era el barco de lujo de pasajeros más grande del mundo en su tiempo. Tenía previsto unir Gran Bretaña con Nueva York. Y en este trágico acontecimiento, que la mayoría conocerá, murieron más de 1.500 personas. Se consideraba que era un barco imposible de ser hundido y, sin embargo, después de chocar contra un iceberg, la noche del 14 de abril de ese año, se fue hundiendo rápidamente y, producto de un plan de evacuación fallido, se puso énfasis en salvar a las personas que estaban en la primera clase, muriendo el 75% de la gente que viajaba en la tercera clase. Mientras en Buenos Aires se establecía la ley Sáenz Peña, que iba a efectivizar por fin el sufragio universal, en Estados Unidos se estaba dando una importante lucha por lograr el sufragio femenino. El movimiento venía desarrollándose desde años antes, pero este año, justamente el 6 de mayo en Nueva York, fue una movilización multitudinaria de más de 10.000 sufragistas, que además contó con la concurrencia de 500.000 de personas. Fue un hito fundamental en la lucha por el sufragio de las mujeres en Estados Unidos, que recién se conquistó hacia 1920. La moda comenzó a ser parte indisociable de la imagen de la ciudad, sobre todo durante la década del 10 del siglo XX, tanto en Buenos Aires como en diferentes centros urbanos del país. La necesidad de exhibir la sincronía con una Europa moderna que ya venía del último cuarto del siglo XIX
por fin se consolidó en este momento en lo que refiere a las prácticas del vestir y a los procesos de construcción de la apariencia. En estos mecanismos de exhibición y de consumo de las modas importadas de Europa, fueron fundamentales las grandes tiendas por departamentos. Gatti Chávez, una tienda fundada en 1883, comenzó a construir su nuevo edificio en la intersección de las calles Florida y Cangallo en 1912 y lo inauguró en 1914. Harrods Buenos Aires fue la única filial en el extranjero de la tienda inglesa homónima y también abrió sus puertas en la calle Florida en 1914. Entre las dos tiendas ofrecieron las novedades en indumentaria para toda la familia y presentaron una alternativa al sistema de confección hogareño. Por supuesto que las modistas y los sastres no dejaron de existir, pero desde que se instalaron estas tiendas fue mucho más fácil el acceso a los productos ya confeccionados. Pero el impacto mayor quizás estuvo en que con el auge de las grandes tiendas se definieron prácticas más complejas para la apropiación de la moda y de la indumentaria, que determinaron muchas de las características del consumidor moderno. Comprar en Harrods o en Gatti Chávez no solo era gozar del acceso a estos bienes, sino que también, en el entramado de las representaciones urbanas modernas, eran la ocasión para la exhibición del estatus y del buen gusto. En 1912 cae la piedra movediza de Tandil. La extraña mole de piedra lleva siglos balanceándose al borde de un barranco y está íntimamente unida a la historia del pueblo. Su caída conmociona a la localidad y tiene una amplia cobertura nacional. Alguna leyenda de los pueblos originarios aseguraba que la misma era producto de un amor imposible entre un cacique y una de sus mujeres, a la cual los ancianos de la comunidad le habían pedido que repudie para unirse en matrimonio con otra. Ante la negativa del cacique, los ancianos atan a la mujer a la piedra, en la punta del cerro, y ella se transforma en la piedra movediza, que se mueve al compás de su corazón. El día en que cayó es tan extraño como ella, un 29 de febrero de 1912. Los primeros años de la década del 10 marcan el final de lo que muchos historiadores llaman la etapa clásica del modelo agroexportador, en el que el eje central de la economía giraba en torno a la producción de materias primas para la exportación. Desde el origen de la conformación del Estado Nacional, en 1880, hasta mediados de la década del 10, la economía argentina había mostrado tasas muy altas de crecimiento a partir de la producción de cereales y carnes. Esta producción se concentró especialmente en las tierras más fértiles del país, que estaban ubicadas en el corazón de la pampa húmeda, pero fue avanzando progresivamente hasta cubrir prácticamente toda la frontera de tierras productivas en estos años. Un elemento fundamental que había fomentado esta expansión había sido el desarrollo ferroviario, que permitía conectar las distintas regiones rurales con los puertos, especialmente el de Buenos Aires, por los que salían los barcos que llevaban estos productos a los países centrales. Si bien durante estos años se lograron tasas muy altas de crecimiento económico, el modelo agroexportador también se caracterizó por una concentración de grandes extensiones de tierra en manos de unos pocos propietarios. Y todo esto configura una sociedad con grandes desigualdades. Al mismo tiempo, este modelo tuvo otra implicancia que se volvió visible especialmente en tiempos de crisis. La apertura al mercado mundial de la economía argentina la volvía más vulnerable a todos los cambios que podían producirse en la economía internacional. En 1912 el tango estaba más tiempo en los pies que en los labios. Era más danza que canción. Sin embargo, ese año, un cantor de repertorio más bien folclórico, criado en el Abasto, ciudad de Buenos Aires, ingresaba a un estudio de grabación por primera vez en su vida. Algunos lo llamaban el francesito. Era un poco gordo y se peinaba con raya al medio. ¿Qué hubiera sido de Carlos Gardel sin esa oportunidad que en 1912 lo situó frente a la bocina de un grabador acústico? Se dice que un amigo, Francisco Martino, lo presentó a la Casa Tallini, representante en la Argentina de la Columbia Phonograph Company, y que en abril de 1912, el por entonces desconocido Carlos Gardel se dio el gusto de grabar 7 canciones de aire folclórico, empezando por el estilo La Mañanita y terminando por el vals a Mitre. No hubo tangos en aquella sesión, pero 4 años más tarde, a partir del estreno de Mi Noche Triste, de Samuel Castriota y Pascual Contursi, Carlos Gardel se convirtió en el mayor intérprete del tango canción. Desde entonces, como dice un viejo tango, cualquier cacatúa sueña con la pinta de Carlos Gardel. Olvidarme de tu amor.
En 1912 hubo otro acontecimiento fundamental. El 25 de junio, en la Sociedad Italiana de Alcorta, provincia de Santa Fe, se reunieron cientos de chacareros que lanzaron una huelga que iba a ser la primera gran huelga de la historia agraria argentina y se conoció como el Grito de Alcorta. Muchos de ellos eran inmigrantes y protestaban contra los terribles contratos que tenían que firmar para acceder a la tierra. Los arrendatarios tenían que soportar todos los gastos y además sufrían terribles condiciones de comercialización y de producción. No tenían derechos laborales, no tenían representación política y la huelga que lanzaron en Alcorta se expandió muy rápidamente por toda la región pampeana, por, las terribles condiciones que se sufrían en toda esta zona. Al principio los huelguistas fueron perseguidos por la policía, que respondía a los intereses de los grandes propietarios agrupados en la sociedad rural y del gobierno nacional que los defendía. Ahora bien, a los 3 meses, los patrones tuvieron que empezar a ceder, tuvieron que negociar y en los nuevos contratos que armaron contemplaron varios de los reclamos de los chacareros. Entonces la huelga triunfó y el resultado fue la formación de una nueva organización, la Federación Agraria Argentina, que desde entonces representaría los intereses de los pequeños productores rurales. Tanto la Ley Sáenz Peña como el surgimiento de un movimiento social agrario exitoso con el Grito de Alcorta indicaron el principio del fin del régimen conservador en Argentina. Por todo esto, 1912 fue un año decisivo en la historia de nuestro país.